En un rincón olvidado del campo, donde la tierra era dura como la vida misma y el viento levantaba polvo en lugar de esperanzas, vivía Elías Crowder, un granjero cansado del mundo. No era un hombre malo, pero la vida lo había golpeado sin piedad. Había perdido a sus padres siendo joven, luego a su esposa por una enfermedad que no pudo pagar para tratar, y después, poco a poco, también fue perdiendo su granja. Las cosechas ya no rendían, los animales enfermaban, las deudas se acumulaban, y el banco estaba a semanas de quitarle lo poco que le quedaba. Elías vivía solo, en una casa de madera vieja, con el techo goteando cuando llovía y el granero a punto de caerse. Comía una vez al día, trabajaba hasta que el cuerpo ya no le respondía, y dormía como podía. La soledad era su única compañía, y el silencio del campo se sentía más pesado que cualquier cadena. Un día, mientras estaba en el pueblo intentando vender los últimos sacos de maíz por unas cuantas monedas, escuchó un rumor entre los comerciantes. Una caravana estaba ofreciendo esposas por precios absurdamente bajos. Mujeres traídas de lejos, engañadas, vendidas como mercancía. La mayoría de los hombres solo se reía del asunto. Otros lo miraban con morbo. Elías no pensó nada al principio, hasta que uno de los comerciantes, medio en broma, medio en serio, le dijo: «Con $5 te llevas una». Elías se rió amargamente. $5 era casi todo lo que tenía en el bolsillo. Pero esa noche, solo, sentado frente a una vela casi consumida, la idea volvió a su mente. No era deseo lo que sentía, era desesperación. Necesitaba ayuda en la granja, necesitaba a alguien. Alguien que rompiera ese silencio que lo estaba matando por dentro. Al día siguiente, con pasos pesados, fue hasta el lugar donde tenían a las mujeres. Había varias, todas asustadas, delgadas, con la mirada rota. Algunas lloraban en silencio, otras simplemente miraban al suelo. Y entonces la vio a ella. Luna. No era ruidosa ni llamativa. Estaba sentada aparte, con las manos juntas sobre el vestido gastado, con una calma extraña en los ojos. No era la mujer perfecta que los hombres buscaban. Tenía el rostro cansado, pero en sus ojos había algo distinto, dignidad, aunque estuviera rota por dentro. Elías preguntó su precio, sin saber por qué la había elegido. $5, dijo el vendedor, encogiéndose de hombros. Nadie la quiere, demasiado callada. Elías sacó lentamente las monedas, una por una. Con cada sonido metálico, sentía que estaba cruzando una línea de la que ya no podía volver. No se sentía orgulloso. No se sentía poderoso. Se sentía vacío. Luna levantó la mirada cuando él extendió el dinero. Sus ojos se encontraron por un momento. Ella no sonrió, no lloró, solo asintió lentamente, aceptando un destino que no había elegido. El viaje a la granja fue silencioso. El carruaje avanzaba entre caminos de tierra, rodeados de campos secos. Elías no sabía qué decir. Sentía culpa, vergüenza y una extraña responsabilidad pesándole en el pecho. Él no la había comprado por deseo, pero aún así, sabía que lo había hecho. Al llegar, Luna bajó del carruaje y miró la casa. Sus paredes torcidas, el granero vencido por el tiempo, la cerca rota. No dijo nada, solo observó. Elías con torpeza le dijo: «No tengo mucho, pero puedes quedarte. Nadie te va a tocar a la fuerza aquí». Ella lo miró largo rato. Luego respondió con voz baja: «No necesito lujos, solo un lugar donde no me griten, y trabajo honesto». Esa noche durmieron en cuartos separados. Elías apenas pudo pegar el ojo. No por deseo, sino por el peso de su conciencia y la incertidumbre de lo que había hecho. Luna, en cambio, permaneció despierta mirando el techo, pensando si ese infierno que temía sería mejor o peor que el anterior. A la mañana siguiente, sin que nadie se lo pidiera, Luna ya estaba de pie antes del amanecer. Observó los campos,
los animales, el estado de todo. Vio la miseria, pero también vio potencial. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro desde niña, comenzaron a moverse. Limpió, ordenó, reparó lo que pudo con lo que tenía. Elías, al verla trabajar sin reproches, sin quejas, sintió por primera vez en años algo distinto a la desesperanza. Una chispa de asombro. Sin saberlo aún, ese día marcaba el inicio de algo que cambiaría no solo su granja, sino también su vida. Así comienza la historia. Un hombre quebrado, una mujer comprada por $5, y un destino que ninguno de los dos podía imaginar. Desde el primer amanecer, Luna no se comportó como alguien derrotado. Mientras Elías todavía cargaba el peso de los años sobre los hombros, ella ya estaba revisando los surcos secos de la tierra, tocando las hojas marchitas, observando el estado de los animales. No decía mucho, pero sus ojos veían todo. Veía la pobreza, sí, pero también veía oportunidades ocultas bajo el polvo. Elías la miraba a distancia. Se sentía extraño. Nunca había tenido ayuda en la granja desde la muerte de su esposa. Estaba acostumbrado a hacerlo todo solo, a fallar solo, a perder solo. Ver a Luna moverse con tanta seguridad lo hacía sentir agradecido y al mismo tiempo avergonzado, porque sabía que ella estaba ahí solo porque él había pagado por ella. Ese día, Luna se acercó por primera vez a él con una propuesta clara. La tierra no está muerta, le dijo, mirando los campos resecos. Está mal trabajada. Si seguimos sembrando lo mismo, en los mismos surcos, sin rotar, se va a morir de verdad. Elías la miró sorprendido. Nadie le había hablado así de su tierra en años. Los comerciantes solo le decían que su granja ya no valía nada. El banco solo le enviaba amenazas. Pero esa mujer, vendida por $5, le estaba hablando como si aún hubiera esperanza. Luna le explicó que en su infancia había trabajado en muchas tierras ajenas. Había aprendido a sembrar distintos cultivos, a cuidar gallinas, a criar cabras, a aprovechar hasta el último grano. Le habló de rotación de cultivos, de usar los restos como abono, de guardar semillas buenas para la siguiente temporada. Elías dudaba, no porque no creyera en ella, sino porque ya no creía en nada. Sin embargo, la dejó intentar. Total, pensó, ya no tenía nada que perder. Ese mismo día comenzaron limpiando un pequeño tramo de tierra que había sido abandonado hacía años. Luna arrancó la mala hierba con las manos, sin guantes, sin quejarse. El sol la quemaba, el polvo se le metía en los ojos, pero seguía trabajando como si su vida dependiera de ello. Y de alguna manera, sí dependía. En las semanas siguientes, la rutina cambió por completo. Luna se levantaba antes del amanecer. Alimentaba a los animales, reparaba cercas con madera vieja, lavaba con agua de pozo, cocinaba con lo poco que había. Pero también empezó a ordenar las cuentas. Aunque no sabía leer bien los números, le pedía a Elías que le explicara, y ella memorizaba todo. Poco a poco, algo que estaba muerto empezó a moverse. Las gallinas comenzaron a poner más huevos, gracias al nuevo cuidado. Una cabra que estaba a punto de morir se recuperó bajo la atención constante de Luna. El pequeño huerto que sembraron empezó a mostrar brotes verdes en medio de la tierra seca. Elías no podía creerlo. Cada tarde, al ver esos pequeños cambios, sentía un nudo en la garganta. No por la cosecha, sino por la mujer que sin deberle nada al mundo, estaba luchando por salvar algo que ni siquiera era suyo. Pero no todo era esperanza. El rumor en el pueblo empezó a crecer. Algunos hombres se burlaban de Elías por haber comprado una mujer tan barata. Otros murmuraban que esa mujer no duraría ahí, que lo abandonaría cuando viera que no había futuro. Incluso el representante del banco volvió a presentarse, con papeles en mano, recordándole que solo tenía unos meses para pagar o perdería la granja. Elías, por primera vez en años, respondió diferente. Ya no bajó la cabeza, ya no suplicó. Solo dijo, «Todavía no estoy acabado».
Esa noche, mientras compartían una cena sencilla de pan duro y sopa aguada, Luna notó la preocupación en su rostro. No preguntó directamente, solo puso su mano sobre la mesa, cerca de la de él, sin tocarlo del todo. «Vamos a sacarla adelante», dijo en voz baja. «Yo no trabajo para el fracaso». Fue la primera vez que Elías sonrió desde que ella llegó. No fue una sonrisa grande, fue pequeña, cansada, pero real. A partir de ese día, ya no se sintieron patrones y mercancía. Se sintieron aliados. Sin que ninguno de los dos lo notara aún, la granja empezaba a sanar. Y algo más también comenzaba a despertar entre ellos. Cuando la granja empezó a mostrar señales de vida, también llegaron las sombras del pasado. El primer inicio vino en forma de un forastero que apareció una tarde en el pueblo. Era un hombre elegante para esas tierras, con botas nuevas, sombrero fino y mirada fría. Nadie lo reconocía, pero él parecía reconocer a alguien, a Luna. La vio desde lejos, saliendo del almacén del pueblo con un costal de harina sobre los hombros. Sus pasos se detuvieron cuando sus ojos se clavaron en ella. Una mueca torcida se dibujó en su rostro. Sonrió como quien encuentra algo que creía perdido. Elías no estaba ahí ese día. Luna caminó de regreso a la granja sin saber que alguien la seguía con la mirada. Pero su cuerpo, acostumbrado al peligro desde niña, sintió algo extraño en el ambiente. Aquella noche durmió intranquila, sobresaltándose con cada ruido del viento. Los días siguientes, el forastero comenzó a rondar. Preguntaba por una mujer de esas características como si solo fuera una mercancía extraviada. Algunos en el pueblo, sin saber la verdad completa, comentaron con ligereza que una mujer así valía para venderse de nuevo. El rumor llegó a oídos de Elías. Cuando escuchó por primera vez que estaban preguntando por su mujer, sintió algo que no había sentido nunca: miedo real de perderla. No porque fue la suya como posesión, sino porque ya no podía imaginar la granja ni su vida sin ella. Esa noche, cuando Luna notó su inquietud, él decidió preguntarle directamente. Estaban sentados frente al fuego, la lluvia golpeando el techo con fuerza. «Hoy escuché cosas en el pueblo», dijo con voz seria. «Están preguntando por ti. Un hombre elegante. ¿Quién es?» Luna se quedó en silencio mucho tiempo. El fuego iluminaba su rostro, y por primera vez desde que llegó, Elías la vio temblar. No de frío, de recuerdos. Con voz quebrada, Luna comenzó a hablar. Contó que no siempre vivió en el campo, que de joven fue arrancada de su hogar con engaños. Le prometieron trabajo, un salario, una nueva vida. En realidad fue vendida de un lugar a otro. Golpes, encierros, humillaciones, hasta que terminó en esa caravana donde Elías la compró por $5. «Ese hombre», susurró, «es uno de los que me vendió. Si me encuentra, no me va a dejar ir». Elías apretó los puños. La rabia le subió como fuego por las venas. La miró con los ojos húmedos, sin saber qué decir. Por primera vez comprendía de verdad el peso que ella había cargado. «Mientras estés aquí, nadie te va a tocar», dijo con voz firme, «aunque tenga que enfrentarme al pueblo entero». Pero en peligro no esperó a tocar la puerta de frente. Comenzó de manera sutil. Más rumores, miradas largas, gente extra observando la granja desde lejos. Luego vinieron las amenazas veladas. Una noche, encontraron un mensaje clavado en la puerta del granero. «Esa mujer no te pertenece». Luna quiso huir. El miedo de traer problemas a la única persona que por primera vez la había tratado como un ser humano era demasiado grande. Empacó sus pocas cosas sin hacer ruido. Pensaba irse antes de causar más daño. Pero Elías la descubrió. «¿Te vas a ir sin decir nada?», preguntó desde la puerta. Luna rompió en llanto. Le confesó que el peligro era real,
que tarde o temprano vendrían por ella, que no quería que él muriera por su culpa. Elías dio un paso al frente, y por primera vez desde que se conocieron, le tomó las manos. «Esta granja estaba muerta antes de que tú llegaras», le dijo. «Yo también. Si te vas, no solo me quitan una mujer, me quitan la razón para seguir luchando». Ella lo miró, sorprendida. Nadie en su vida había hablado así por ella. Decidieron enfrentar lo que viniera juntos. La tensión creció día tras día, hasta que una tarde, el forastero llegó a la granja acompañado de 2 hombres más. Caballos negros, rifles colgados del hombro. Exigieron llevarse a Luna. Dijeron que no pertenecía ahí, que su dueño verdadero aún tenía derechos sobre ella. Elías se plantó frente a ellos, temblando, con una escopeta vieja en las manos. «Aquí no se llevan a nadie», dijo. El enfrentamiento fue brutal, no solo de armas, sino de voluntades. Al final, los hombres se retiraron, pero no sin dejar una amenaza clara: volverían. Aquella noche, Luna se derrumbó, no por ella, sino por Elías. Por primera vez, sintió que su pasado no solo la perseguía a ella, sino a quien amaba. Porque sin darse cuenta, el cariño entre ellos ya se había convertido en algo más profundo, algo que ninguno se atrevía todavía a nombrar. La calma volvió, pero solo para anunciar la tormenta que estaba por llegar. Después de la amenaza directa, la granja dejó de ser un lugar tranquilo. El viento ya no solo traía polvo, traía miedo. Cada ruido en la noche hacía que Luna se sobresaltara. Elías dormía con la escopeta cerca de la cama, cosa que jamás había hecho antes. Ambos sabían que los hombres regresarían. No era una posibilidad, era una promesa. Pero la vida no esperó a que ellos se prepararan. Primero llegó la sequía. Las nubes dejaron de aparecer durante semanas. El sol caía como castigo sobre la tierra recién revivida. Los brotes verdes comenzaron a marchitarse otra vez. Los animales se debilitaron. El pozo empezó a bajar peligrosamente. Todo aquello por lo que habían luchado parecía desmoronarse otra vez frente a sus ojos. Luego vino el golpe del banco. Un día por la mañana, 2 hombres a caballo llegaron con documentos oficiales. Si en 6 semanas no se pagaba la deuda completa, la granja sería embargada definitivamente. Elías sintió que el mundo se le venía encima. Todo su esfuerzo, el de Luna, todo, podía desaparecer por un papel firmado. Esa noche, Elías se sentó solo en el granero vacío. El peso de todo lo derrotó. Lloró como no lo había hecho desde que murió su esposa. Por primera vez, pensó seriamente en rendirse. Ya no por él, sino porque sentía que estaba arrastrando a Luna a un infierno que no merecía. Luna lo encontró ahí. No dijo nada al principio, solo se sentó a su lado. Escuchó su llanto, su respiración rota, su vergüenza. Cuando él por fin habló, lo hizo con la voz cargada de culpa. «Te compré por $5, y al final te entregué una vida de miedo y miseria». Luna lo miró con firmeza, con una mezcla de dolor y ternura. «Tú no me compraste una vida difícil», respondió. «Me diste la primera vida que he elegido quedarme». Esas palabras lo atravesaron por dentro, pero el destino aún tenía más pruebas. Una noche sin luna, los mismos hombres regresaron. Esta vez no vinieron a hablar, vinieron a destruir. Prendieron fuego al granero. Los animales escaparon en medio del caos. Las llamas iluminaron todo el valle como un infierno abierto. Elías salió con la escopeta, disparó al aire, gritó. Los hombres huyeron entre risas y amenazas, dejándole claro que aquello solo era el comienzo. Luna corrió a ayudar a salvar lo poco que quedaba. Sus manos se quemaron al intentar sacar sacos de grano. El humo casi los ahoga.
Cuando el fuego por fin murió, la granja había quedado herida de muerte, sin granero, sin reservas, sin seguridad. Elías cayó de rodillas entre las cenizas. Ahora sí, lo perdí todo. Luna, con los ojos llenos de hollín y lágrimas, se arrodilló frente a él. No. Todavía me tienes a mí. Pero la tragedia más dura aún no había llegado. Días después, Luna comenzó a sentirse mal. Mareos, debilidad, náuseas constantes. Elías pensó que era por el estrés, el cansancio, el humo. Pero cuando el médico del pueblo por fin la revisó, la verdad cayó como un rayo imposible de esquivar. Luna estaba embarazada. El silencio se volvió insoportable. Elías se sintió culpable, confundido, aterrado. No por el niño, sino por el futuro que ya no podía ofrecer. ¿Cómo traer una vida al mundo entre deudas, amenazas y ruinas? Luna, en cambio, lloró de una manera distinta, no de miedo, sino de esperanza rota y nueva al mismo tiempo. Porque ese hijo era prueba de que a pesar de todo, algo bueno había nacido entre tanta oscuridad. Pero el peligro seguía rondando. Los hombres del pasado sabían ahora que podían hacerles daño. El pueblo empezó a murmurar otra vez. Algunos aconsejaron a Elías venderlo todo y huir. Otros decían que la mujer era una maldición. Elías pasó noches enteras sin dormir, mirando el techo, pensando si su amor por Luna no era egoísta, pensando si dejarla ir no era, ahora, la única forma de salvarla. Esa duda lo llevó a tomar la decisión más dolorosa de su vida. Una mañana, sin decirle nada a ella, ensilló un caballo, consiguió algo de dinero vendiendo sus últimas herramientas. Planeaba llevar a Luna lejos, entregarla a un lugar seguro, aunque eso significara perderla para siempre. Pero al prepararse para partir, Luna lo enfrentó. ¿De verdad crees que me iré sin pelear por lo único que es mío?, dijo clavándole los ojos. Esta granja, este hijo, y tú. Ese fue el momento en que Elías entendió algo que había tardado toda la vida en aprender. El amor no siempre salva de las ruinas. A veces, da la fuerza para reconstruirlas desde cero. Y aún faltaba la parte más dura de su destino por enfrentarse. La noche antes de partir, Elías no pudo dormir. Tenía el caballo listo, el dinero escondido en una bolsa, el camino marcado hacia un pueblo lejano, donde nadie conociera a Luna ni a su pasado. Su plan era simple y brutal: sacarla de ahí por la fuerza del amor, aunque ella no estuviera de acuerdo, y desaparecer de su propia vida para protegerla. Pero al amanecer, cuando salió al patio, Luna ya lo esperaba, de pie, firme, con una mano sobre su vientre. «No me vas a mandar lejos, como si aún fuera mercancía», le dijo con calma, aunque la voz le temblaba. «Yo también decido, y decido quedarme». Elías sintió que se le rompía algo por dentro. Quiso gritarle, decirle que no entendía el peligro, que ese hombre volvería, que podía matarlos, pero Luna dio un paso al frente. «He vivido huyendo toda mi vida», continuó. «Esta es la primera vez que tengo algo que vale la pena defender». Ese día, por primera vez, vamos. No huyeron, decidieron luchar. Elías vendió las últimas cabezas de ganado que quedaban en pie. Con ese dinero pagó parte de la deuda para ganar tiempo. Luna, aún con el embarazo avanzando, siguió trabajando como podía. Organizó a las mujeres del pueblo para vender huevos, pan, conservas. Fue ella quien convenció a otros granjeros de hacer un acuerdo justo de intercambio. Poco a poco la gente empezó a mirar a Luna no como la mujer comprada, sino como una mujer fuerte, respetable, necesaria. Y entonces el pasado regresó por última vez. Una tarde de tormenta, el mismo hombre elegante llegó solo esta vez, sin acompañantes, sin armas visibles. Venía confiado. Demasiado confiado. Entró al terreno como quien entra a reclamar una propiedad.
Vengo por lo que es mío, dijo bajando del caballo. Pero esta vez no encontró a un granjero solo y derrotado. Se encontró con un Elías firme, plantado frente a su casa. Y detrás de él, todo el pueblo. Luna había hablado, había contado su historia, había roto el silencio. Y cuando una mujer rompe el miedo en voz alta, el miedo ya no manda igual. Al hombre intentó amenazar, intentó comprar, intentó intimidar. Pero alguien del pueblo ya había avisado al sheriff del condado. Las pruebas de trata, de amenazas, de incendios provocados, ya estaban reunidas. El pasado que persiguió a Luna durante tantos años cayó esposado frente a sus ojos. Ella no gritó, no lloró, solo respiró hondo, por primera vez sin sentirse perseguida. La guerra había terminado, pero el verdadero milagro aún estaba por llegar. Con la ayuda del pueblo, la granja se reconstruyó poco a poco. Madera nueva para el granero, animales prestados, semillas donadas. Lo que antes estaba muerto, ahora renacía con más fuerza que nunca. Y una madrugada, mientras la lluvia caía suave sobre el techo nuevo, Luna dio a luz. Un niño. Elías lo sostuvo entre sus brazos con manos temblorosas. Nunca en su vida se había sentido digno de algo tan puro. Lloró sin vergüenza. Lloró por su esposa perdida, por los años de soledad, por la mujer que creyó comprar y que en realidad lo había salvado. No costaste $5, susurró, mirando a Luna en la cama, agotada pero sonriendo. Costaste todo mi pasado y me regalaste todo mi futuro. Con el tiempo, la granja se convirtió en una de las más prósperas de la región. Pero no por la tierra, sino por la historia que sostenía esos campos. Elías ya no era un hombre roto. Era esposo, era padre, era hogar. Luna ya no era una mujer vendida, era dueña de su vida, de su familia, de su nombre. Y el pueblo jamás volvió a hablar de ella como la mujer de $5. Desde entonces, la conocieron solo como la mujer que salvó un corazón, una granja y toda una vida.